que el Señor le bendiga más. Verdaderamente, pues, yo me gocé muchísimo el jueves cuando mi cuñada dijo, no, si yo voy a predicar hoy, yo dije, gloria a Dios. Pero, ¿verdad? Estamos aquí para tratar de dar lo mejor para el Señor, ¿verdad? Sabiendo que el Señor primeramente nos habla a nosotros y luego le habla a cada uno de ustedes. Yo le voy a pedir a la bonita para hacer oración, ¿verdad? Para que sea el Señor que hable a mi vida, que hable a nuestras vidas y que sea el Señor que me use como canal de bendiciones. Ya que yo siempre he dicho, yo no soy predicadora, no es lo mío. Pero en obediencia, ¿verdad? Estamos aquí en obediencia. Y yo le voy a pedir a nuestra hermana Elba que pase por aquí y me presente delante del Señor. Salgamos de aquí llenos de tu presencia. Bendícela una vez más, Señor amado, y con palabras en su boca, Señor amado. En el nombre de Jesús, la dejo contigo, Señor amado. Bendícela. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo le había dicho, ¿verdad? El jueves. Que ya le había preparado el mensaje cuando ella habló, aunque no es lo mismo, pero va a hablar de lo mismo, ¿verdad? O sea, lo que ella habló no es lo mismo que yo tenía en mi mente, pero sí vamos a hablar sobre el perdón, gloria a Dios. Así que yo no quería hablar del perdón porque ella habló, pero eran 2 o 3 hermanitas que me dijeron, pues habla eso, porque eso es lo que el Señor quiere que hable, ¿verdad? Y yo entiendo que uno tiene que hacer la voluntad del Señor, gloria a Dios. La palabra que tengo como punto de contacto, ¿verdad?, para corta predicación, se encuentra en Efesios 4, 30, 31 y 32. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Y como tema, el título que le puse fue ¿Cómo sanar nuestras heridas? ¿Cómo sanar nuestras heridas? ¿Verdad? La Biblia enseña que para sanar las heridas prolongadas tenemos que dejar a un lado unas cuantas cosas. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, ¿verdad?, venimos con muchas cosas. Por eso fue que yo traje este corazón, que no era el corazón que yo había traído uno más chiquito, pero no era rojo. Y luego me dijo, en la iglesia hay uno, pues usamos ese, ¿verdad?, el símbolo del corazón. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, no quiere decir que todos vengan con ese sinnúmero de cosas, pero sí todos venimos cargados a la casa del Señor. Muchos venimos con enojo, otros tenemos rencores, otros tenemos odio, otros tenemos venganza, abuso, calumnia, amargura, maltrato, raíces de amargura, humillaciones y resentimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos en el mundo, pues siempre, y aún en la iglesia, va a haber personas que nos lastimen, ¿verdad? Y cuando nos lastiman, cría en nosotros una sensación de odio, de rencor, porque muchas veces pues nosotros decimos no lo merecemos, pero nos enseña la palabra del Señor que nosotros tenemos que dejar todas esas cosas atrás, porque es mandato del Señor. Yo le voy a traer un ejemplo, gloria a Dios. Yo traje, pero lo voy a decir verbal, no.
Vamos a suponer que nosotros vamos caminando y de momento nos tropezamos y nos clavamos un clavo. Vamos caminando, nos clavamos un clavo. ¿Qué ustedes harían? ¿Se quedarían con el clavo? ¿Se quedarían con el clavo para coger una gangrena o qué ustedes harían? Lo sacamos, ¿verdad? Ese es un ejemplo que si nosotros tenemos algo que nos duele, pues nosotros tenemos que aprender a sacarlo de nuestras vidas. Así como nosotros sacaríamos ese clavo, pues para que no nos siga hiriendo, no nos siga molestando, así nosotros tenemos que sacar aquellas cosas que nos pasaron o que todavía no están pasando, tenemos que sacarlas de nuestras vidas para que nosotros podamos crecer en el Señor. Porque el Señor no quiere un pueblo enfermo. Y aunque nosotros no creamos, lo creamos así, cuando nosotros tenemos heridas en nuestros corazones, nuestro corazón se enferma, nuestra vida se enferma. ¿Por qué? Porque nos sentimos lastimados. Y nosotros tenemos que sacar esas heridas de nuestras vidas para que nosotros podamos crecer en el Señor. Que sea fácil, yo no digo que sea fácil, porque es triste ver que nos humillen, que nos pisoteen, que nos maltraten, que a veces nos ignoran, y nosotros todavía somos seres humanos y todas estas cosas hacen que nosotros nos sentamos mal, ¿verdad? Puede ser doloroso para nosotros porque todavía nosotros somos seres humanos y tenemos partes sensibles, pero al final vale la pena, ya que por medio de ese proceso nuestras vidas van a ser renovadas. Tenemos que enfrentar nuestras heridas para poder experimentar el toque sanador de Dios. Todos en un momento de nuestras vidas hemos sufrido heridas, unas no tan profundas, pero no dejan de ser heridas, ¿verdad? Otras pues son más profundas, porque hay veces que vienen heridas a nuestras vidas que son de las personas más allegadas a nosotros. Quizás cuando nosotros nos hieren, pero quien nos hiere son gente de afuera, no es que no nos deje de doler, nos va a seguir doliendo, pero cuando esas heridas vienen de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra iglesia, de personas allegadas, para no decir, pues esas heridas duelen más. Y nosotros tenemos que hacer algo para sanar esas heridas. Mucha gente, ¿verdad?, nos dice palabras hirientes, ya sea sin pensar, y a veces, pues lamentablemente, lo dicen con todo el propósito de herirnos. Pero nosotros no podemos permitir que esas cosas que pasan en nuestra vida nos aparten del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traemos esas raíces de amargura, traemos esos resentimientos, aunque nosotros no lo creamos así, eso nos afecta en el crecimiento de la obra del Señor. Porque una persona que tiene un corazón herido, cuando se hinca a orar, se le hace difícil orar. No es que no pueda, pero se le hace difícil orar, ¿verdad? Si no sanamos las heridas, permaneceremos con nuestra alma, ¿verdad?, triste, amargada, gloria a Dios, a pesar de todos los intentos por suprimirla. Al cabo del tiempo, si nosotros seguimos dejando crecer todas esas raíces de amargura, todos esos resentimientos, toda esa angustia por las cosas que nos están haciendo, nosotros lamentablemente no vamos a crecer, no vamos a madurar en las cosas del Señor, porque esas cositas no nos dejan. Aunque uno a veces cree que no, pero no nos dejan. Dios no desea que llevemos esa carga, por lo que ha provisto la solución en Efesios 4:30-32, que fue el versículo que le leí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros, ¿verdad? Si vamos a ver, esto es un mandato que el Señor nos deja. El Señor nos ordena que tenemos que dejar toda la amargura, todos los enojos, toda la ira, todas las cosas que al Señor no le agradan, nosotros tenemos que dejarlas. Y enfatiza mucho y que tenemos que perdonar a aquella persona que nos ofende. Que es difícil, es bien difícil, porque es triste, ¿verdad? Ir a una persona y uno decir que la va a perdonar cuando uno sabe que esa persona ha hecho lo imposible y todo lo que está a su alcance para destruirnos. Pero nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice que tenemos que aprender a perdonar. ¿A quién? ¿A quien me ama? No. Tenemos que aprender a perdonar a aquella persona que nos ha ofendido. Tenemos que perdonar a aquella persona que nos ha faltado, porque es mandato del Señor. Y si es mandato del Señor, nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y no hacerlo porque el Señor nos mande y hacerlo de la boca para afuera. Porque a veces nosotros decimos, yo te perdono, pero no olvido, gloria a Dios. Y es verdad que hay tantas raíces de amargura, hay tantas cosas en nuestro corazón a veces que se nos hace difícil. No es que nosotros vamos a olvidar todo lo que las personas nos han hecho. Nosotros las vamos a recordar, pero ya no las vamos a recordar de la misma forma. ¿Por qué? Porque le vamos a pedir al Señor que sea, que tome el control de nuestras vidas y que nos enseñe a perdonar. Si nosotros queremos perdonar por nuestro propio esfuerzo, créanme que se va a hacer bien imposible. Pero si nosotros vamos al Señor y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, que quite de nosotros todo resentimiento, toda amargura, todo lo que a Él no le agrada, créanme que quizás nosotros un día nos acostamos y cuando nos levantamos nos damos cuenta que ya lo que sentíamos por aquella persona que nos faltó, ya no lo sentimos. Y como vuelvo y le digo, no es fácil. A mí nadie me puede decir que es fácil. Como también hay veces que nosotros vivimos toda una vida recordando del mal que nos ha hecho. Toda una vida. Toda una vida. Decimos que perdonamos y volvemos a caer en lo mismo. Y a veces orando, le decimos al Señor, Señor, pero es que esa persona me hizo tanto daño. El Señor lo sabe. Tú no tienes que decir eso al Señor, porque el Señor sabe el daño que las personas nos hacen. Pero ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Que nos venguemos, ¿verdad? El Señor nos dice a nosotros que no nos venguemos. Dice en Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. O sea, el Señor nos está diciendo, mira, no te vengues, no tomes la justicia por tus manos. Si yo soy Dios, yo lo conozco todo y yo voy a tomar la justicia en mi mano. Nosotros no tenemos por qué hacer nada, porque el Señor lo va a hacer por nosotros. La Biblia enseña que para sanar las heridas debemos dejar a un lado toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y malicia. Y por el contrario, debemos reaccionar con benignidad, misericordia y perdón. Cuando nosotros vamos donde la persona que nos ha herido, donde la persona que nos ha maltratado, donde a la persona que ha hablado mal de nosotros mintiendo y nosotros la tratamos diferente, como que nada ha pasado, créame que esa forma de nosotros comportarnos le va a tocar a esa persona, porque va a pensar, tanto daño que yo le he hecho, mira cómo yo lo traté y sin embargo, mira cómo ella me trata. Y eso va a hacer que la persona cambie su forma de ser. Y si no cambia, porque acuérdense que no todo el mundo es igual y hay personas que son tóxicas. Hay personas que son tóxicas. Hay personas que te pueden hacer daño y te siguen haciendo daño y para ellos no te han hecho nada.
Pero a nosotros no nos toca juzgarla, le toca juzgarla al Señor, ¿verdad? Y nosotros no hacer como si nada hubiera pasado porque pasó, pero no darle tanto color a la situación. Nosotros tenemos que poner nuestras vidas delante del Señor para que sea el Señor el que obre en nosotros, porque por nuestra propia fuerza nosotros no vamos a poder hacerlo. Y si venimos del mundo y hemos sido toda la vida personas que hemos sido rencorosas, tú me la haces, tú me la pagas, mucho peor, se nos hace bien difícil. Pero con el Señor nosotros podemos. Nosotros podemos con el Señor, porque si el Señor nos ayuda, porque el Señor lo dice en su palabra, no es que yo lo estoy diciendo por decirlo. El Señor nos habla, si nos ponemos a buscar en la palabra, en muchos versículos de la palabra, donde el Señor nos manda a perdonar a aquellos que nos han ofendido. El Señor no nos dice que perdone al que te hizo poquito. El Señor te dice que perdonemos al que nos hace daño. Y mientras nosotros sigamos alimentando en nuestra mente el daño que nos están haciendo las personas, hermanos, nosotros no vamos a madurar. ¿Por qué? Porque ese resentimiento lo tenemos ahí en nuestro corazón y no queremos sacarlo. O sea, somos nosotros que no le damos la oportunidad al Señor que saque todas esas heridas de nuestras vidas. Nosotros como que nos gusta, porque la tenemos ahí y no queremos sacarla. Y siempre estamos con lo mismo. No, si fue que me hizo esto. No, como yo, tú lo dices porque no fue a ti. ¿Y cómo tú quieres? Mira, si me humilló, mira, si me ofendió, mira, si me dijo esto, mira. Tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. Y que no es fácil, y aunque estemos en el Señor. Aunque estemos en el Señor, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Porque esto no es si queremos. Esto es un mandato por la palabra del Señor, o sea que el Señor nos manda que hagamos las cosas como Él quiere que se hagan. Que no estemos sembrando en nuestro corazón esas raíces de amargura, esos resentimientos y dejarlo ahí. Tenemos que sacarlo fuera de nuestras vidas, para que nosotros podamos ser personas cristianas que podamos dar ejemplo a otros. Porque hay veces que la amargura que nosotros llevamos es tanta por lo que nos han hecho, que nosotros se me fue el hilo, como si la otra persona tuviera la culpa. O sea, que a veces nosotros no es que nos justifiquemos, sino que paga el que no tiene culpa. A veces nuestro resentimiento es tanto y estamos tan amargados que nos desquitamos con una persona que no tiene que ver nada. Entonces, pregunto, si nosotros actuamos de esa forma, ¿ustedes creen que el Señor se va a agradar de nuestra forma de ser? No. Otra pregunta, si nosotros actuamos así, ¿ustedes creen que el mundo que nos está mirando se puede convertir al Señor? No se puede convertir, por cuanto nosotros estamos dando ejemplos que somos personas vengativas, personas rencorosas, personas que nos gusta el pleito, personas que todo nos molesta. Y el Señor quiere un pueblo limpio, o sea, el Señor quiere que su pueblo sea limpio. Y el Señor nos ordena en su palabra. No es si queremos perdonar. Y a veces el hermano nos hace una cosita así pequeña y ya nosotros lo hacemos así de grande y cogemos y venimos en trompa, como digo yo, todo el tiempo. Y lamentablemente no estamos dando ejemplo de ser unos verdaderos cristianos. O a veces tenemos problemas en nuestros hogares, ¿verdad? Tenemos problemas en nuestros hogares y cuando venimos a la iglesia no miramos al hermano, no lo saludamos y tampoco eso al Señor le agrada. O sea, nosotros tenemos que ser cartas abiertas para el mundo y aún para nosotros los cristianos. Y que cuando hablamos de perdón, pues la palabra perdón se ve bonita, ¿verdad? Pero lamentablemente es una palabra que para llevarla en la práctica es fuerte. Porque estamos hablando de perdonar, hermano, pero verdaderamente hay veces que nos hieren y nos hieren duro. A veces nosotros venimos trayendo
Por eso es que le traje esto de atrás. ¿Sabe? Por eso es que nosotros tenemos que aprender a sanar nuestras heridas. Porque todo esto que ustedes ven aquí son heridas que nosotros traemos del pasado. Y se nos hace duro, se nos hace fuerte. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas que estamos viendo aquí vienen de nuestros seres queridos. O de la persona que nosotros le hemos brindado nuestra confianza, ¿verdad? Porque no tiene que ser necesariamente de mi familia, de su familia. A veces nosotros nos allegamos a una persona y confiamos tanto en esa persona, y cuando esa persona nos falla, pues en nosotros queda una herida. ¿Por qué? Porque nosotros no lo esperábamos, ¿verdad? Pero tenemos que perdonar, sea mucho, sea poco, sea grande, sea poquito, tenemos que aprender a perdonar, porque es mandato del Señor. Si nosotros nos negamos a perdonar como el Señor nos ordena, ese dolor se convierte en un cáncer espiritual. Cuando nosotros nos negamos a perdonar al hermano por lo que sea, esto va creciendo en nuestro corazón y se hace como si fuera una enfermedad. Y a veces nos sentimos tan mal y creemos que estamos enfermos y vamos al doctor y el doctor no nos encuentra nada, y no es que estamos enfermos. Sí, estamos enfermos, pero estamos enfermos del corazón, estamos enfermos del alma. Y esa enfermedad solo Jesucristo la puede quitar. Y si nosotros no vamos a Él, lamentablemente, esas raíces de amargura no van a salir de nosotros. Santo eres Dios, aleluya. Santo eres Dios. Para sanar nuestra herida, muchas veces pasamos por un proceso largo y doloroso, porque no es de la noche a la mañana. Nosotros venimos a la iglesia, le pedimos al Señor, el Señor nos cambia, pero las heridas a veces son tan grandes que nosotros no es que yo le diga al Señor, enséñame a perdonar, y ya yo perdoné a todo el mundo, y a veces yo trato, ¿sabes? Poniéndome yo como ejemplo, yo digo, sí, la voy a perdonar, pero de momento viene, y es un ejemplo que estoy dando, y de momento viene a mi mente, mira, yo la perdoné, pero sí fue que ella me hizo tanta cosa, mira, yo no puedo perdonarla. Nosotros tenemos que dejar eso atrás, que nos hizo, se sabe, que nos hirió, que nos dolió también. Y como le dije anteriormente, eso no se va a ir de la noche a la mañana. No se va a ir de la noche a la mañana. Ese dolor no se va a ir de la noche a la mañana. Ese resentimiento no se va a ir de la noche a la mañana. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, créame que vamos a poder hacerlo, y vamos a dar ejemplos de que verdaderamente el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado. Pero el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso se encuentra en Mateo 22:39. Y en Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos. O sea, que esto lo manda el Señor, no es que lo dice el pastor, no es que lo dice la junta, no es que lo dice la hermana Elba, es que lo dice el Señor, que nosotros tenemos que amar a nuestro enemigo. Y la palabra del Señor a mí me dice que si yo voy a ofrendar y me acuerdo que mi hermano me hizo algo, no dice que yo le hice al hermano, sino que el hermano me hizo que vaya, primero me reconcilie con el hermano y después traiga la ofrenda. O sea, que no es que yo le hago al hermano, porque también a veces, hermanos, quiero decirle, a veces también nosotros causamos heridas a los hermanos. No nos damos cuenta o inconscientemente, pero a veces no estamos en el momento más vulnerable de nuestra vida. Vamos a poner a Evelyn. Evelyn es un ejemplo, por si acaso. Viene Evelyn, se acerca a mí, yo no estoy en mi mejor momento, allá le salgo con una rabascada a Evelyn, allá Evelyn se va herida, y yo tengo que aprender a controlar mis emociones. ¿Por qué? Porque así como yo no quiero que el hermano venga a mí y me hiera, yo tampoco tengo que tratar por todos los medios de no herir
a mi hermano. Que somos humanos, somos. Pero a veces el problema de esto está que a veces se hace un hábito. Le fallé al hermano hoy, mañana vuelvo a hacerlo. Cuando viene a ver, ese es nuestro diario vivir. Porque es bonito decir, perdonar a nuestros hermanos de aquí para allá. Pero cuando nos toca de allá para acá, también se hace duro. Porque nosotros somos humanos y nosotros también fallamos. O sea, tenemos que leer la Escritura, pedirle al Señor que nos enseñe a perdonar y que nos enseñe a que nosotros no le faltemos a nuestro hermano. Dice, pero el mandamiento de amar a los demás, tal como Él había amado a su rebaño, fue para sus discípulos y lo es para nosotros. O sea que eso no fue para los discípulos cuando el Señor dice que Él amó a su rebaño, sino es para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a amar a todos nuestros hermanos que nos rodeen, ¿verdad? Cuando tenemos resentimiento, se nos dificulta alabar o adorar al Señor. Una persona que tiene resentimiento en su vida, cuando viene a alabar al Señor, se le hace difícil. No siempre podemos alabar al Señor cuando andamos en esta forma de vida que, ¿verdad?, que le hemos faltado a alguien, quizás sin darnos cuenta. Pues tenemos que pedir al Señor, ¿verdad? Señor, perdónanos. Y si podemos ir a donde la persona y decirle, mira, si te fallé, perdóname. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a perdonar, pero también a pedir perdón. Porque es fácil, ¿verdad? Decir, vamos a perdonar, pero nosotros se nos hace a veces difícil pedir perdón por la falta que cometemos a nuestro hermano. Y eso es algo que va a la par. Me perdonan y yo perdono, ¿verdad? Porque lo dice la Biblia. La Biblia nos habla del amor de Dios, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la causa de nuestras reacciones? Casi siempre justificamos nuestras malas acciones al culpar las ofensas recibidas. Muchas veces nosotros nos hacemos las víctimas. Solo nosotros somos responsables de nuestras acciones. El enojo y la malicia provienen de nuestro corazón. Una vez que florece, tenemos la opción de aceptarlo o rechazarlo, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que el Señor nos dio el libre albedrío. Y aquí nos habla de que nosotros tenemos la opción de aceptar las cosas malas que hacemos o rechazarlas. De sacar el enojo de nuestras vidas o quedarnos con él. Si queremos tener una vida victoriosa en el Señor, tenemos que aprender a rechazar todo aquello que al Señor no le agrada y nos hace daño. Si permitimos que esos malos sentimientos se apoderen de nosotros, vamos a ser cristianos derrotados. La amargura, el resentimiento, la ira, la malicia no corresponden con nuestra identidad como hijos de Dios, ¿verdad? No quiere decir que nosotros somos cristianos y no nos vamos a enojar. Sí, nosotros nos enojamos. Lo que nos quiere decir es que ese enojo no se quede ahí todo el tiempo, sino que tratemos de sacarlo. Porque nosotros somos humanos y nos enojamos. Y si nos hacen algo que nos duele, nos enojamos y a veces salimos. Porque estoy en el altar y ustedes saben que las cosas son así. A veces se nos olvida, pero nosotros tenemos que sacar todas esas cosas de nuestro corazón. No podemos declarar que amamos a Dios y odiamos a otra persona. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso lo dice en 1 Juan 4:21. Este mandamiento no solo se aplica en relación a quienes son fáciles de amar, sino también a quienes nos han herido. Porque, ¿verdad? A veces nosotros, cuando aquí nos dicen que amemos a nuestro hermano, pues al hermano que es bueno conmigo es fácil de amarlo. Al hermano que siempre me da palmadita es bien fácil amarlo. Pero está aquel hermano que no es tan fácil. Y por eso, porque no sea fácil, porque de vez en cuando te dice tus verdades o te salió atrás para adelante, ¿tú vas a dejar de amarlo? No. Aquí la palabra del Señor me dice que tengo que amarlo con sus dificultades, con sus problemas, como sea, tenemos que amarlo. Porque
si nos ponemos a pensar, si nosotros no vamos al hermano porque tiene debilidades, porque tiene flaqueza, porque tiene situaciones, entonces el Señor no nos amaría a nosotros, y el Señor nos amó a todos por igual. El Señor no nos dejó de amar a nosotros porque éramos pecadores. El Señor no nos dejó de amar a nosotros porque estábamos en el mundo, en nuestros deleites, en nuestras cosas, ¿verdad? El Señor nos amó y murió por nosotros. No habiendo pecado en Él, Él se hizo pecado por nosotros. Y la muestra de amor más grande fue, ¿verdad?, que dio su vida por nosotros. Y como también cuando estaba en la cruz, que estaba el ladrón, que primero estaba injuriándolo, pero se dio cuenta que era el Hijo de Dios, pues, y el Señor lo perdonó. Y así nosotros tenemos que aprender a perdonar. Esto no es algo que podamos hacer sin ayuda. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Él es que nos capacita para poner a un lado los malos sentimientos y perdonar al ofensor. El mayor ejemplo para perdonar es Cristo. En la cruz llevó todos nuestros pecados, sufrió el castigo que merecíamos nosotros, porque Él no merecía ningún castigo, éramos nosotros. Sin embargo, Él murió por nosotros. No en Él, porque en Él no había pecado, y nos ofreció su perdón. ¿Cómo entonces nosotros podemos negarnos a perdonar a otros? Si sabemos que nuestra ofensa hacia Dios, si sabemos que nuestras ofensas hacia Dios son mayores y aún así nos ha perdonado. O sea, que nosotros no podemos dejar de perdonar a nuestro hermano porque nosotros le fallamos al Señor cada día. Sin embargo, Él nos sigue perdonando. Porque nosotros somos cristianos, pero cada día le fallamos al Señor. Ya sea en pensamiento, ya sea en obra, pero le fallamos. Sin embargo, el Señor no nos toma eso en cuenta y nos perdona. Dice, consecuencias de las heridas no sanadas, emociones dañinas. Cuando nosotros nos perdonamos, ¿verdad?, pues nosotros no vamos a tener esa sanidad interna. Con el perdón viene la sanidad. Se deteriora nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros no aprendemos a perdonar, ¿verdad?, y nosotros no podemos tener esa comunión íntima con el Señor, porque siempre va a haber algo que nos redarguye, que nos va a hacer ver que estamos mal. No se puede vivir en pecado y estar bien con el Señor. Sentirá que sus oraciones que nuestras oraciones son inútiles, y la única manera de ser liberados es por medio de la sanidad que produce el perdón. Deterioran nuestra relación con los demás. No podemos esconder para siempre la amargura, el resentimiento y la hostilidad delante de nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo y hermanos en la fe. Cuando nosotros tenemos amargura en nuestros corazones, eso nosotros lo dejamos ver. Y los que están a nuestro alrededor se dan cuenta. Por eso es que a veces, en vez de acercar a los familiares, en vez de acercar a las amistades, a veces las alejamos. Porque nuestra forma de ser no permite que esas personas se alleguen a nosotros. En nosotros hay tanta amargura, tanto resentimiento, que a veces tratamos a las personas mal y a veces ni nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay mucho rencor, hay mucha raíz de amargura. Y daña nuestra salud. Nuestras actitudes y emociones influyen en nuestro cuerpo de diversas maneras. A ver, eso ya yo lo había hecho anteriormente, que a veces nos sentimos tan mal, ¿verdad?, que vamos al médico y el médico no nos encuentra nada. Y es porque en nuestra vida hay tantas situaciones que nos hace sentir mal. Dios nos ordena que nos perdonemos los unos a los otros. Eso no significa olvidar, vivir en negación, excusar o tolerar el maltrato. Significa dejar a un lado la deuda de las malas acciones y no guardar nada en contra de quien te ofendió. Ello no nos garantiza que todo se resolverá en esa relación. No somos responsables
por las acciones de otras personas. Nuestra responsabilidad consiste en obedecer a Dios, ¿verdad? Si nosotros perdonamos a una persona y la persona sigue con las mismas actitudes, nosotros no vamos a ser responsables sobre la actitud que tenga esa persona. Pero sí, nosotros tenemos que ser responsables con lo que nosotros tenemos que hacer para Dios. Santo es Dios. Hasta aquí mi parte, el Señor les bendiga, el Señor les guarde y el pastor con nosotros.